ser fiel 15 minutos nada más. Tenía mucho para compartir, pero bueno, era necesario que esto que se estuvo hablando y que bien manifestó la pastora, era necesario que todos lo supiéramos y conociéramos, ¿sí? Hay un mover en la casa nuevo. Amén. Y es para bien. Decirle al que tenés al lado, es para bien. Es para que crezcamos. Es para que nos expandamos, ¿sí? Y yo creo que va a surgir cosas muy grandes en esto. Porque en proyección Dios puede hacer que se abran nuevos anexos, ¿no? En Lanús, en Fiorito más adelante, en Longchamps, y se van a necesitar obreros, oído. Así que Dios va a empezar a inquietar a aquellos que Dios llamó a ministerio. Amén. Así que prepárense. No hay edades para Dios. Se los comento. No hay edades. Si pensaste que estás viejito, no hay edades. Si hay algo que me llamó la atención en este tiempo y es lo que vengo compartiendo con algunos así cuando charlamos, hay algo que yo quiero compartirles hoy rápidamente. Dios se manifestó de distintas maneras en distintos tiempos y en esa manifestación de darse a conocer lo hizo a través de hablarle a sus hijos, de hablarle a los que él llamó, tipo Abraham, lo llamó, le habló audiblemente o le habló a través de un pensamiento, pero él estaba convencido de que Dios le había hablado y salió de su tierra y su parentela. A Noé también le habló y le dijo que construyera un arca y pasaron 40 años hasta que el diluvio que él le habló se hizo concreto. También le habló a otros a través de la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? A Moisés. El mismo Dios se le presenta en una zarza que no se consumía y le llamó la atención y él se acercó a la zarza para ver qué estaba pasando y era Dios mismo en llama de fuego. Y de esto le quiero hablar. Elías en un momento determinado, después de que mata a los sacerdotes de Baal, es amedrentado por Jezabel y huye por su vida, termina en una cueva y Dios lo empieza a visitar. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Él estaba amedrentado, él quería morirse. Y entonces él revela a Elías ahí, de otra manera, las formas que tiene Dios de presentarse. ¿Lo tenés, Luqui? Ponelo. Él le dijo, sal fuera, se presentó Dios delante de la cueva y le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. O sea que Elías había experimentado que podía descubrir a Dios en el medio del viento. Pero resulta que en este caso no estaba ahí. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. O sea que Elías había experimentado que en algún momento, en un medio de un terremoto, pudo ver a Dios. Seguimos. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y pone tu nombre. ¿Qué haces aquí? ¿Saben? Previo a esto pudimos leer que él se manifestó en el fuego también. Elías conocía que una de las formas que Dios tenía de mostrarse era a través del fuego.
Recordó tal vez cómo Moisés fue llamado. Recordó tal vez que en el medio del escape del pueblo de Dios de Egipto, Dios se le presentaba como nube de día, pero como una columna de fuego de noche. Que cuando los perseguía el faraón y los puso contra el Mar Rojo, Dios se puso como columna de fuego entre el enemigo y ellos, guardando y cubriéndolos, iluminándolos de noche y dándoles calor, como muchas veces compartí. ¿Saben? Dios habla en Hebreos 12, 28 y 29. Y Él se presenta de esta manera. Y con esto vamos a enfocarnos en esta expresión de la presencia de Dios, que es a través del fuego. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Seguimos. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Saben? El tema del fuego tiene una connotación importante en toda la historia de su pueblo. El fuego en sí mismo puede calentarnos la olla o puede matarnos. Podemos hacer el rico asado o podemos quemarnos totalmente. El fuego tiene una connotación importante. Quiero que la podamos ver. Levítico capítulo 6, versículo 9, 12 y 13. Levítico 9. Dice, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Presten atención, la ley del holocausto. El lugar donde se daban las ofrendas. El lugar donde no solo Dios perdonaba, sino que también adoraban a través de las ofrendas. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Ahí es donde se van a quemar las ofrendas. En aquellos tiempos eran animales, ¿se acuerdan? Y los ponían. Cuando Abraham tiene a su hijo, Isaac, ¿se acuerdan? En un determinado momento Dios los despierta y le dice, entregame a tu hijo en sacrificio. Anda al monte Moriah, agarrá todo lo que necesites, lleva el fuego. Conocemos la historia, ¿no? Llegaron durante el camino, le dice el hijo al padre, veo las leñas, veo el fuego, veo las cuerdas, todo, el cuchillo, pero no está la ofrenda. ¿Dónde está el animal? Tranquilo, hijo, ya Dios se va a proveer de uno. Estuvo decidido Abraham a matar a su hijo y Dios lo frena en el momento que levanta el cuchillo. Pero su hijo estaba por encima del altar, arriba de los leños. Era su adoración a Dios por pedido de Dios. Abraham estaba decidido a entregar a su hijo. Le estaba diciendo a Dios, sos más importante vos que mi hijo, porque sé que tenés el poder de dármelo, quitármelo y volvérmelo a dar. Estoy dispuesto a ponerlo arriba de las leñas y prender el fuego. El fuego tiene una connotación importante en el cielo. ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando ve la visión y dice, he visto el trono de Dios y sus faldas llegaban a la tierra, llenaban el templo. Y no solamente eso, vio también el altar con brasas encendidas, ¿no? Y dice que bueno, él temía porque había visto sus ojos al Dios vivo, y si no hay quien vea a Dios y muera, porque él era un hombre de labios inmundos como su pueblo. Y entonces dice que un ángel saca una brasa
encendida del altar y se la lleva a la boca Isaías, entendiendo el fuego que purifica, que me purifica. De hecho, muchas cosas, cuando sacamos las hojas, ¿no?, de otoño, muchos las ponemos, ¿no?, al frente ahí en el cordón, un poquito de querosén y quemamos las hojas porque trae mugre. El fuego consume todo lo que está a su paso. Lo pudimos ver en estos incendios forestales en Corrientes, Misiones, en Chaco. Paradójicamente, el fuego necesita de oxígeno para mantenerse. Si prendemos un fuego y lo tapamos, cuando se acaba el oxígeno se apaga. Sabemos que el oxígeno tiene que ver con el viento y esas son las manifestaciones del Espíritu Santo, que manifiesta en esa forma la presencia de Dios. Nosotros conocemos por viento, como decía Elías, por terremoto, ¿no?, por silbo apacible, como ríos de agua viva, el Espíritu Santo, que de hecho es el protagonista de la Trinidad en estos tiempos. Quiero detenerme un segundito en esto del altar porque es más que importante. Quiero leerle Gedeón. Algo con respecto a Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 17 al 21. No lo pongas todavía, Luqui. En aquel tiempo, el pueblo de Dios estaba amenazado por los madianitas. El pueblo de Dios preparaba la cosecha, la siembra, mejor dicho, y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, los madianitas, que eran enemigos del pueblo de Dios, venían, arrasaban con la cosecha y se la llevaban, y ellos se quedaban con hambre. Y el pueblo cada vez estaba más pobre. Pero clamaron a Dios, dice la palabra, y Dios se le presenta, dice, el ángel de Jehová se le presentó a Gedeón. Ponelo, Luqui. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia, le dice Gedeón al ángel, que era nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Claro, imagínense, Gedeón conocía de la historia de un Dios poderoso, pero se encontraba con la realidad de que un pueblo los estaba sometiendo. Y entonces le dice, dame señal de que verdaderamente eres tú. Seguimos. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Seguimos. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura en un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se la presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. ¿Sí? ¿Se imaginan? Hizo la comidita y el ángel le dijo, ponelo sobre la roca. ¿No? Tirale el caldo, qué rico, ¿no? Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. De la peña salió fuego y consumió el holocausto. Dios está en medio de la adoración de su pueblo. Él es el mismo fuego que enciende. ¿Se acuerdan de Elías? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. La adoración está involucrada en medio del fuego del Señor. Este es un fuego consumidor, dice Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor que tiene el esposo por la esposa, Dios por su iglesia. ¿Oído? Cada vez que le adoramos, el fuego del altar se enciende.
Porque somos sacrificios vivos. Ya no hay que matar ningún cordero. Ahora me presento yo en adoración. ¿Qué es lo que mejor tengo para darle si no es mi vida voluntariamente? Yo me tiro en el altar como lo iba a hacer Abraham con Isaac. Esa es mi mayor adoración. ¿Y saben qué hace el Señor? Enciende el fuego. Se prende el fuego. La palabra dice en Pedro que somos piedras vivas. Carbones encendidos. Elías había sacrificado Elías había desafiado a los sacerdotes de Baal para ver, que le mostráramos al pueblo quién era el verdadero Dios. Y entonces hizo una apuesta, ahí los amedrentó a estos y le dijo, bueno, hagamos una cosa. Ustedes hagan un holocausto ahí, yo hago uno acá. El Dios que se manifieste, ese es Dios. Y entonces intentaron los de Baal. Pusieron el holocausto, pusieron todo lo que querían hacer, danzaron alrededor del holocausto, gritaron, se cortaron la carne para poder hacer que sus dioses escucharan, pero nada pasó. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Seguimos. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, nos metió ahí. Las 12 piedras estaban ahí, en el medio de ese holocausto. Vos y yo estábamos ahí. Dios nos metió en ese tiempo con Elías, representado en esas piedras vivas. Seguimos. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también le había llenado de agua la zanja. ¿Sí? Imposible que se prendiera fuego. Imposible. Hasta la zanjita que estaba alrededor se había llenado de agua. Todo para mostrarle al pueblo quién era Dios. Seguimos. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de fuego consumidor del cual estamos hablando. Que lo que sirve lo deja y lo potencia, y lo que no sirve lo quema y lo destruye. Tenemos un Dios celoso. Dios te ama entrañablemente. Las muchas aguas no pueden apagar ese amor que Dios tiene por vos y por mí. Quiero que sepan cómo nos llama Dios. ¿Saben lo que significa ministro? Vamos a subir volumen. Sí, pero ¿qué significa ministro? Servidor. En esto de la expansión se necesitan obreros, servidores. Yo soy ministro. No, vos sos ministro, se tiene que ver que servís. Todos fuimos llamados a ser ministros. No necesariamente pastores, podemos ministrar y servir de distintas maneras. No es que vale más una cosa que la otra. Todas las cosas son importantes. Todo lo que podamos hacer es importante para Dios. Así que vos y yo somos ministros.
Y como dijo bien Flor, vamos a leer Salmos 104:4. Salmos 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros. En Hebreos dice a sus ángeles. A los vientos sus mensajeros. Y a las flamas de fuego sus. ¿Cuántos son ministros? Levanta tu mano, esto no es inocente. Todos somos ministros de Dios. Dios no te llamó acá para que disfrutes unas buenas vacaciones. No, Él te llamó con propósito. Sos ministro del Dios Altísimo. Cuando compartís de Dios a otros, aunque no estemos en la iglesia, estás siendo ministro del Señor. Y Él te ve como llama de fuego. Llamas a mí, decía uno de los 4, ¿no? ¿Saben? Pensaba hoy, todos los superhéroes que podemos ver de Marvel, todos son nada delante del poder y la potencia del Espíritu Santo en nosotros. Son nada. Y si aún existieran, iban a ser creados por Dios. Ninguno puede superar el poder que el Espíritu Santo puso en tu corazón. Nada. Él dice que sos llama de fuego. Así como Él es fuego consumidor, dice el Señor, ustedes son una imagen mía, ustedes son llamas de fuego para mí. Son llamas de fuego para mí. Mantengan el altar de Dios encendido. Y esta era la palabra que me venía una y otra vez en este tiempo. Encendidos. Debemos estar encendidos en estos tiempos. No hay margen de tiempo ya. Tenemos que arder para el Señor. Tenemos que arder para el Señor. Y cuando ardemos para el Señor, para Él es adoración. Él mismo nos enciende. Cuando venimos a su presencia a adorarle, Él mismo nos enciende. ¿Cuántos quieren manifestar este llamado? Dice que el pábilo que me haré. Isaías 42, versículo 3. Y vamos terminando. Dice que profetizando el profeta acerca de Jesús, dice que Él vendría y no quebraría la caña cascada. Aquel que anda medio, no la quebraría, ni apagaría el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Si por alguna razón crees que te estás apagando, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, que si vos te pones a adorar al Señor, Él te encenderá. Porque hay un altar preparado para nosotros. Hay un altar en donde Él espera que nosotros nos manifestemos. Y Él va a venir y va a soplar. Y va a encender el fuego del altar una y otra vez. Y nosotros vamos a mantener ese altar encendido. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie.